Sarah es una joven de 24 años que trabaja como asistente para el actor Chris Cole, quien es mundialmente reconocido por ser el protagonista de la saga El vuelo de Ícaro. Sarah está atrapada en el tráfico mientras se dirige a un restaurante en donde Chris se encuentra para romper con su actual novia, Ashley, y para ello necesita que Sarah le lleve un par de aretes de diamantes, los cuales Chris compra cada vez que va a romper con sus novias. La chica maniobra entre el tráfico para apresurarse al lugar. Una vez que Sarah llega, logra darle los aretes a Chris. Este pone excusas sobre su carrera y termina la relación con Ashley. Sarah lleva de regreso a Chris a su casa, y de camino Chris le pregunta que por qué tardó tanto en llegar, y que merece ser despedida, pero no lo va a hacer. Sarah sigue conduciendo y le pide a Chris que no la envíe a buscar cosas a casa de Ashley, porque esto será muy incómodo. Pero Chris se lo ordena, además de que le pide que vaya a su casa al día siguiente a las 8:30 de la mañana, para buscar una solución sobre el guión de su nueva película, ya que él no le termina de convencer, y siente mucha presión al respecto. Mientras tanto, Brooke, la madre de Sarah, que es escritora, le está mostrando algunos capítulos de su libro nuevo a su suegra Laia. Sin embargo, Brooke le confiesa que tiene miedo de volver a publicar un libro, pero Laia le motiva a seguir escribiendo, recordando lo apasionada que es. Más tarde, Sarah vuelve a casa y pasa algo de tiempo con Brooke, a quien le pregunta si ya era exitosa a los 24 años, ya que ella, Sarah, no sabe en qué momento comenzará a vivir de verdad. Brooke le responde que recuerde que Chris le prometió prepararla para dirigir su empresa, pero Sarah duda que Chris recuerde eso. Por la noche, Sarah trata de hablar por teléfono sobre este tema con Chris, pero no logra nada. En la mañana, Sarah habla con una de sus amigas, quien es dramaturga, para que reescriba el guión de la nueva película de la saga del vuelo de Ícaro, y a pesar de que su amiga se niega al principio, termina por aceptar. Cuando Sarah llega a casa de Chris, él no la deja entrar ya que está molesto porque Sarah no llegó a la hora acordada, y aunque ella se excusa con que le encontró una solución al problema del guión, Chris aún así le exige que haga una carta de disculpa o la despedirá. Sarah se molesta por todo esto, y trepa el portón para entrar en casa de Chris, a quien encuentra dentro de la casa y le informa que ella renuncia. Chris está impresionado por esto y trata de convencerla de quedarse, pero Sarah dice que él le prometió ser productora asociada hace años y no ha cumplido nada. Además, ella no puede obtener experiencia como productora si lo único que hace es ser asistente personal de él. Sarah comenta que todas las buenas ideas que ella le da a Chris, él las rechaza, pero él desvía el tema y la despide, haciendo que Sarah se marche molesta, pues ya había renunciado primero. Más tarde, Ginny, la amiga de Sarah, se reúne con ella para que Sarah pueda prestarle un vestido para conocer a sus suegros. Y mientras conversan, Sarah le confiesa que no quiere decirle a su mamá que renunció al trabajo, ya que no quiere admitir que su mamá tenía razón, ya que desde un inicio ella no estaba de acuerdo con ese trabajo. Sin embargo, su amiga la convence de decir la verdad, y más tarde esa noche, Sarah habla con Brooke, a quien le pide que le diga qué hacer con su vida. Pero Brooke le explica que ella no tiene la respuesta y que la única que la puede saber es Sarah. Al día siguiente, Chris llega a casa de Sarah. Al llegar, ve la puerta abierta y entra a la casa buscando a Sarah. Brooke, quien está limpiando la oficina, escucha a alguien entrar y, asustada, toma un jarrón. Cuando se asoma, se sorprende de ver que era Chris. Le dice que está buscando a Sarah porque quiere platicar con ella para contratarla. Brooke, aliviada, le dice a Chris que Sarah no está, pero puede esperar ahí. Mientras Chris y Brooke conversan, se conocen un poco más. Ella le cuenta que el padre de Sarah también era escritor, pero que falleció hace 11 años, y desde entonces ha estado sola. Por otro lado, Chris le habla de lo que trata la saga de Ícaro, y la razón por la que no le gusta el nuevo guión, y siente que esto puede arruinar su carrera. Entre la conversación, Chris y Brooke hacen mucho clic, así que coquetean y terminan besándose para luego entrar a la habitación de Brooke y tener relaciones. Mientras esto sucede, Sarah regresa a casa y los encuentra, quedando totalmente impresionada, lo que causa que cuando ella trata de escapar, se golpea la cabeza contra la pared y caiga al suelo. Chris y Brooke llevan a Sarah al doctor. Aunque ella sigue muy molesta por el encuentro entre Chris y su madre, después de ir al doctor, Chris pensó que todo esto sucedería con Brooke. Él la estaba buscando para decirle que por favor regrese a trabajar con él, y que incluso la dejará ser productora asociada. Pero Sarah lo condiciona con que la aventura de Chris y Brooke debe llegar a su fin. Además, le hace prometer que no le ofreció esto porque él se enamoró de Brooke.
Esa misma noche, cuando Brooke intenta hablar con Sarah, ella se niega a hablar de ello y le informa que obtuvo el cargo en el área de producción. Al día siguiente, Sarah inicia su nuevo trabajo en la filmación con Chris, pero él no puede dejar de pensar en Brooke, así que le propone ir a cenar como amigos. Brooke tiene sus dudas sobre aceptar, pero decide encontrarse con él. Durante la cena, ambos están encantados, conversan sobre lo ocurrido y congenian mucho más, ya que conversan que quizá no deberían repetir su encuentro. Pero a ambos les gustaría ser amigos. Incluso Chris le habla sobre cómo era su vida antes de ser actor. Brooke se muestra interesada, y Chris le pide a Brooke que vayan a dar un paseo. Al salir del restaurante, van a un estudio de New York Street, donde se divierten usando los vestuarios de los sets, y conversando más entre ellos. Brooke le pregunta si es agotador ser siempre el mismo personaje en las películas, y Chris responde que sí, aunque también le agradece mucho la saga de películas, ya que siente que es por ese personaje que la mayoría de las personas lo valoran. Pero Brooke le aclara que a ella le interesa por quien es de verdad. Por otro lado, Chris impresiona a Brooke, citando una de las novelas que ella escribió cuando ella lo reta. Y en medio de la conversación, Chris la besa. Brooke le pide que no le rompa el corazón, y que jamás le mienta ya que no tiene que fingir con ella. Así terminan teniendo relaciones en el estudio. Cuando Brooke vuelve a casa, le confiesa a Sarah que cenó con Chris, pero no le da más detalles, ya que sabe que ella no está de acuerdo. Los días siguientes transcurren con naturalidad mientras Brooke y Chris tienen una relación a espaldas de Sarah, quien aprovecha su cargo en la producción para decirle algunas cosas a Chris que le molestan de él de forma indirecta. Chris, por su parte, le informa a Sarah que rechazará a la escritora que ella le propuso para el guión, ya que él ha encontrado una guionista que a su parecer es mucho más capacitada. Sarah tiene sus dudas pero decide volver a casa, en donde pasa tiempo con Ginny, quien está teniendo algunos problemas con su novio Malcolm. Brooke se despide de ellas un poco apresurada, lo que hace que Sarah sospeche y cuando entra a la habitación de Brooke, encuentra el guión modificado de la película de Grease. Brooke es la nueva guionista. Sarah y Ginny entran escondidas a un evento que Chris tenían para hablar con él. Cuando Sarah descubre a Chris y Brooke besándose, decide enfrentarlos, pero Brooke le dice a Sarah que nunca se había sentido tan enamorada desde que estaba con el padre de Sarah. Pero Sarah no acepta esto. Además le reclama que sea la nueva guionista de la película, ya que Chris nunca pensó en ella o en sus ideas para el guión, a pesar de que tiene un par de años trabajando con él. Brooke le aclara a Sarah que nunca le quitaría nada de saber que su hija lo quería, pero Sarah solo se molesta más, y le advierte que Chris suele dejar a las mujeres muy seguido. Tras una discusión, Sarah amenaza a Brooke con mudarse de su casa, si no deja a Chris, por lo que Brooke le responde que tal vez debería mudarse para madurar. Sarah se queda en casa de Ginny y Malcolm mientras todo se calma. Por otro lado, Brooke trata de evitar a Chris porque considera que tal vez Sarah tiene razón, pero aún no está segura. Los días festivos llegan, y Brooke está en casa de Leia, quien la convence de invitar a Chris a pasar Navidad con ellos, ya que ella quiere conocerlo y además hablará con su nieta. Cuando Sarah llega a casa de su abuela, Leia le explica que tal vez debería considerar a Brooke no solo como su madre, sino también como mujer, ya que ella podría ser feliz con Chris, por lo que Sarah podría intentar estar feliz por ella. Cuando Brooke y Chris llegan, se unen a la familia, y los cuatro pasan una noche de víspera navideña increíble, llena de anécdotas, risas. Más tarde, Leia y Brooke conversan a solas sobre Chris, ya que Leia admite ver a Brooke más feliz. Por otro lado, Brooke le confiesa que Charlie, el padre de Sarah, quería divorciarse de ella antes de que se enfermara, pero no tuvo tiempo. Sarah escucha esta conversación, así que decide aceptar la relación de su madre con Chris, por la felicidad de Brooke. En la mañana de Navidad, están abriendo regalos, y Chris le regala a Brooke un libro de una antología, en donde se han compilado todas las publicaciones que Brooke ha hecho, lo que le hace ver a Sarah que él sí está interesado en ella. Más tarde, cuando están empacando para irse, Sarah encuentra en el bolso de Chris una caja con los aretes de diamantes que usa para romper con sus novias, así que nota que Chris está a punto de romperle el corazón a Brooke. Cuando todos están de nuevo en casa de Brooke, Sarah confronta a Chris y le dice a Brooke que tan horrible es Chris como jefe, pero lo más importante es que siempre hace eso de los aretes porque ella lo conoce muy bien. Chris trata de excusarse, pero ellas no le dan oportunidad y le piden que se marche. Pero luego, Sarah y Brooke discuten, ya que la madre no puede creer que su hijo haya hecho una escena para humillarla a ella y a Chris sobre un tema tan delicado
como romperle el corazón. Sarah huye a casa de Ginny, pero pronto descubre que algo no está bien, ya que su amiga le dice que Sarah solo se preocupa por sí misma, y le pregunta que dónde estaba cuando ella la necesitaba. Tiene más de 10 días que rompió con Malcolm, y Sarah ni siquiera lo había notado. Sarah termina por irse de casa de Ginny y se va a casa de Mila. En la víspera de Año Nuevo, Sarah se disculpa con Ginny, y reciben el Año Nuevo juntas, mientras Sarah solo intercambia mensajes con Brooke, ya que siguen distanciadas. Cuando las festividades terminan y Sarah vuelve al trabajo, debe hablar con Chris, ya que él está tan deprimido que no puede grabar las escenas. Ahí ambos se sinceran, y Chris le confiesa que sí pensó en romper con Brooke, pero porque tuvo miedo de arruinarlo todo, pero que él realmente la ama. Sarah se disculpa con Chris, y le informa que Brooke se irá a enseñar a Princeton, así que si quiere recuperarla, este es su momento. Así que ella y su abuela ayudan a Chris a encontrarse con Brooke en un supermercado y reconciliarse, sincerándose sobre sus sentimientos. Un año después, Sarah se convirtió en productora principal, mientras que Chris ahora puede optar por nuevos papeles que sean más cómodos para él. Y Brooke finalmente ha podido publicar un nuevo libro con el cual tiene mucho éxito, mientras que ahora todos son una familia.